Tengan todos un cordial saludo. Hacía tiempo no transmitía. Esta transmisión la estoy haciendo en directo. Puede que me salgan algunas fallitas, pero es por los en vivo, ¿cierto? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué la iglesia está en Roma? Es una pregunta que me hacen muy a menudo los hermanos católicos y también los hermanos separados o protestantes. Es una pregunta que nos hemos hecho toda la vida los que somos cristianos católicos. ¿Por qué decimos Santa, Católica y Romana? Santa, primero, porque el que instituyó la iglesia es el santo de los santos, ¿cierto? Que es Jesucristo nuestro Señor. Católica, porque es universal, de un todo. Eso quiere decir católico, que comprende lo universal, pero el compendio de todos, es más que la sola palabra universal. Y romana, porque nuestro Señor Jesucristo comenzó a edificar su iglesia en Cesarea de Filipo, que era una población romana. Si mal no recuerdo, si me ubico, es al suroriente de esa región romana en esa época, ¿no? Bueno, ¿por qué la inquietud de hacer este video tan interesante y tan importante? Tengo un amigo que va a una iglesia que no es católica, pues va a las asambleas y él sabe del gusto mío por la palabra del Señor, por el gusto de la apologética, defender la fe de la iglesia que Cristo comenzó a edificar, y me llevó donde unos hermanos separados de pentecostales. Es una pareja de esposos pentecostales. Cuando llegaron y me presentaron, lo primero que me contaron: ¿y ustedes por qué dicen que la iglesia está en Roma? Y yo le contesté con una cita bíblica, que se las voy a dar. Pero antes de contestarle la cita bíblica, le dije a ella: le voy a dar la cita bíblica, pero le voy a contar algo antes que pasó en el Antiguo Testamento. Dios encontró la fe más grande en Abraham. Era el hombre que tenía más fe. Y en Abraham comenzó a edificar su pueblo, el pueblo hebreo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque encontró la fe más grande. Por eso a Abraham le decimos el padre de la fe. Pero cuando ya Dios vino a la tierra y se hizo en Jesucristo hombre, el hombre con más fe que encontró Jesús, lo encontró en un romano. Y esa respuesta le di yo a ella: es que la fe más grande que se encuentra en la palabra del Señor la encontró Jesús en un romano. Eso lo vamos a encontrar acá más adelante en la lectura. Vamos a leer primero que todo, yo voy a leer de la Biblia, y también me va a acompañar mi hija, mi hermana en la fe. Esta Biblia es de la Iglesia de América. Ella me va a leer de varias Biblias, no solo de esta, pero recomiendo mucho esta Biblia. Esta es 2019, la empezaron a escribir en el 2002, se demoraron 17 años para traducirla y está aprobada por toda Latinoamérica. Todos los obispados de Latinoamérica la aprobaron. ¿Por qué la iglesia está en Roma? La iglesia está en Roma porque la fe más grande la encontró el Señor en un romano. Entonces vamos a Mateo 8, 5, sí, Mateo 8, capítulo 8, versículo 5. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano que le suplicaba: Señor, mi servidor está acostado en casa con parálisis y terribles sufrimientos. Jesús le dijo: voy a sanarlo. Pero el oficial le respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo una palabra tuya bastará. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di una palabra y él sanará. Cuando Laura Daniela, que me le está leyendo, ella iba, porque nosotros en la misa siempre decimos:
Solo una palabra tuya y sanará. Eso lo decimos siempre en la misa, entonces ya lo estaba diciendo de memoria, porque ya tiene parte de la palabra interiorizada en su ser. Eso lo vemos cada 8 días o siempre que vamos a misa, cuando vamos a comulgar. Di una palabra y sanará. Entonces acá vemos que ella va a seguir leyendo. Sígueme leyendo ahí, por favor. Pues yo, que soy subordinado, tengo soldados a mis órdenes. Si digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, y éste viene, y a mi servidor, haz esto, y él lo hace. Jesús se asombró al escucharlo, y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con una fe tan grande. ¿Cómo? Vuelve a repetir ahí. Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con una fe tan grande. Si es cosa tan importante lo que dice acá el Señor Jesús, no he encontrado en Israel. O sea, ya pasa Israel a un segundo plano. Ya la fe más grande no fue la de Abraham, ¿cierto? Acá Jesús, en vida, aquí en la tierra, cuando estuvo, dice, no he encontrado fe más grande que la de este centurión. Entonces, esto es muy importante. Y vamos a ver que él instituye la iglesia, porque por eso la iglesia está en Roma, encuentra la fe más grande, y le decía yo a esta mujer pentecostal, y le di esta cita, quedó sorprendida, pensó que no se le iba a decir con la Biblia, y la llevé de una vez a Mateo 16, desde el versículo 13. Acá Laura Daniela va a hacer el favor de leérnoslo. Mateo 16, 13, mientras ella lo encuentra. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces cuando empieza Laura Daniela acá con la lectura, Laura Daniela nos dice que estaban en Cesarea de Filipo. Vamos a volver a leer el primer renglón del versículo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Preguntó Cesarea de Filipo. Ahorita quiero enseñarles por qué Cesarea. Se llamaba Cesarea porque César, el emperador, le había puesto esa región en nombre del César, Cesarea. Entonces estaban en Roma. Cuando Jesucristo instituye la iglesia, la instituye en Roma. Eso nos hace pensar a los cristianos católicos que sí tenemos cómo demostrar que la Biblia fue instituida en Roma, estaba en Cesarea de Filipo. Y así como la fe más grande fue encontrada en Abraham y colocó el pueblo hebreo como su pueblo preferido, cuando él viene a la tierra, encuentra en Roma la fe más grande. Si quieren leerlo de Abraham, está en Génesis 22, todo el capítulo 22. No lo vamos a leer porque se haría demasiado largo el video. Bueno, vamos a Hechos 16. Vamos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 16. ¿Cómo se confirma Filipo ahí en Hechos 16? Vamos a escuchar acá creo que... ¿Sí lo encontraste? Bueno, entonces ya estás en Hechos 16. Sí. Bueno, te voy a dar desde el 12, leámoslo desde el 12. Un momento. Listo, lo tengo. Sí, léelo ahí. Nos embarcamos en Troade y navegamos directamente a Samotracia. Samotracia. Al día siguiente a Neápolis. Desde allí fuimos a Filipos. Una colonia romana. Una colonia romana. Y ciudad importante de esa región de Macedonia. Ciudad importante de esa región de Macedonia. Entonces, podemos ver que Pablo llega a una región importante de Roma, lo dice la palabra del Señor. Vayan tomando apuntes, que esto es Hechos 16, 12. Desde el 11 lo leíste, sí. Desde el 11, lo pueden leer desde el 11, exactamente en el 12 dice que es de Roma. Sí. Vamos a Hechos 13, capítulo 13 desde el 44. ¿Listo? Vamos al versículo 44.
El sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Los judíos al ver esta multitud se llenaron de envidia y se oponían con injurias a todo lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé con firmeza le contestaron: era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes los judíos, pero ya que la rechazan y ustedes mismos se excluyen de la vida eterna, ahora nos dirigimos a los paganos. Óigame, primero Pablo dice, se las dirigimos a ustedes judíos, pero ustedes la rechazaron, ustedes están rechazando la palabra. Porque así nos ordenó el Señor. Te puse como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Oiga, hasta los confines de la tierra, ahí viene la palabra universal. La palabra es proclamada hasta los confines de la tierra. Por eso la iglesia es católica. Y dijo que se llevaría a los paganos. Muy importante, se llevaría a los paganos. Quiero decirles que paganos viene de paganis en griego, que quiere decir campesino, el que está como bien escondido en el campo. Esa es lo que verdaderamente quiere decir paganis o pagano. Ya con el tiempo, estas personas que manteníamos en el campo tenían varios dioses y tenían estatuas de dioses, no imágenes por imágenes, sino que creían que eran dioses. Entonces les decían a ellos paganos, y todo el pueblo tenía imágenes de dioses, el pueblo romano y el pueblo griego. Pero ese pagani se le decía a los campesinos que estaban, digamos, que tenían musgo todavía, digámoslo así para que ustedes me entiendan. Bueno, ahí podemos ver, y voy a pasar acá, voy a hacer una pequeña pausa.